Magíster, muy buenos días. Reciba un cordial saludo de parte del estudiante Ángel Díaz, estudiante de la carrera Comunicación en Línea de la materia Redacción Comunicacional de el paralelo C5. En esta oportunidad, representando al Grupo E, a través del canal Rapinoti, daremos a conocer información verídica del diario El Universo, que fue publicado el 15 de septiembre. ¿Qué se celebra el 15 de septiembre? Bueno, el 15 de septiembre es considerado como el Día Internacional de la Democracia. Actualmente, un gran número de organismos estatales y diferentes organizaciones lo celebran alrededor del mundo. En la Asamblea Nacional del 2019 se lo decretó como el Día Nacional de la Democracia. Esto como objetivo de fortalecer de manera unánime la democracia. Adicionalmente, por parte del periodista Walter Spurrier, este comenta que recibió un correo amenazante por parte de un artículo sobre la candidata Luisa González. Según el informe proporcionado, el señor Spurrier recibió dicho mensaje a través de su correo institucional con una acusación de desinformación a la ciudadanía. Las autoridades locales han mencionado el riesgo que se puede tener por recibir este tipo de correos que solo buscan generar controversia a la ciudadanía. De parte del periodista Eduardo Peña Triviño, cuando falla la justicia, la inseguridad crece. En lo que va de este año, el crecimiento de la inseguridad ha dejado mucho que desear, ya que actualmente el país atraviesa una de las peores etapas de la inseguridad y muchos de los ciudadanos ecuatorianos pues, tienen ese temor de salir a las calles a realizar sus actividades. Esto por el simple hecho de ser asaltados o quizás de ser secuestrados. Durante la presencia del presidente Guillermo Lasso, este ha sido catalogado como Ecuador tierra de nadie. Es posible que, según cita el diario El Universo, cómo es posible que las bandas delictivas sean quienes dirijan el país. Las reservas y la dolarización por parte de Gabriela Calderón Burgos. Los dos candidatos a la presidencia del Ecuador tienen pensado utilizar las reservas internacionales, a pesar de que éstas sean de aspecto ilegal. Ambos candidatos tienen como prioridad utilizar esta reserva internacional. Por un lado, la candidata Luisa González, representando al Movimiento de la Revolución Ciudadana, planea utilizar 2.500 millones de dólares, mientras que el candidato Daniel Noboa pretende usar 1.500 millones para estimular la economía del país. Esto como resultado terminaría siendo una política que no daría acceso al crédito, obsta- obstaculizando el crecimiento financiero del país. Finalmente, como último argumento que tiene el diario El Universo, el origen de Satán, ¿sí? O más bien conocido como el padre de las mentiras, Satán no es un ser demoníaco, como lo conocemos hoy en día. En el Antiguo Testamento, este ser no es descrito como un adversario de Dios, sino como uno de sus servidores, que prácticamente está autorizado por Dios para ser el adversario del ser humano. Como podemos emplear como ejemplo, en el Antiguo Testamento aparece el libro de Job, donde pues Dios le permite a Satán probar la fe de Job. Con esto podemos visualizar de que actualmente el padre de las mentiras existe, ¿sí? Pero a través de la fe que podemos emplear en el Padre Eterno, se puede dictaminar que con Dios se puede sobresalir de cualquier tipo de prueba que pueda colocar o obstaculizar el Padre de las mentiras. De parte de Rapinotti, será con nosotros para una próxima oportunidad. Un gusto saludarles. Les habla Natalie Zelaya, estudiante de la carrera de Comunicación en Línea Paralelo C5. Editorial. Amenazas a las libertades. Aquí los exponentes mencionan que si alguien ataca, secuestra o agrede en redes sociales a los periodistas y no se hace absolutamente nada, pueden hacer y deshacer con nosotros lo que quieran. Todos tenemos el derecho de discrepar en todos los estamentos del Estado, pero con respeto. Se debe hacer con argumentos y no con violencia. Recordemos que hoy en día ya hay violencia producto de la delincuencia organizada que se está viviendo en el país e intentan callar la opinión
sea de quien sea. Columnas, las reservas y la dolarización. Gabriela Calderón de Burgos. Los dos candidatos a la presidencia proponen usar dinero, parte de la Reserva Internacional, para así revivar la economía. Los fondos acumulados allí tienen un dueño y cumplen una función esencial. Los dueños son los depositantes en el sistema financiero privado y público, las empresas estatales, el IES, las prefecturas, entre otras entidades. Los políticos nos venden esta idea argumentando que así se estimulará la economía en el país. No sería la mejor opción. Este dinero es intocable. Al ellos hacer uso de este, se debilitaría la reserva que tenemos como base para cualquier situación que llegara a atravesar nuestro país. Cuando falla la justicia, Eduardo Peña Triviño. No solo en nuestro país, sino en gran parte del mundo, la democracia es criticada y con demanda por no ser una forma moderna de gobierno. Pero los críticos, como siempre, nos han propuesto una mejor forma de gobierno que satisfaga las aspiraciones de justicia y la paz del pueblo. No podemos aceptar que, del malestar público en las calles, debido a la lucha contra las organizaciones criminales, existe otra razón para desconfiar de la democracia. Chamo, ¿qué haces aquí? Giovanni Carrión Ceballos. Ante la necesidad de financiar los déficits presupuestarios, los gobiernos recurren generalmente a medios poco creativos, como agravar a la población, limitando así el uso a un mayor consumo. En una entrevista, la candidata a la presidencia, Luisa González, afirmó, sin sonrojarse y con convicción, que los venezolanos están regresando a su patria porque es más seguro y tienen mayor condición de vida. Por lo tanto, afirmar esto no solo es un insulto, sino una abofetada a los migrantes de todo el mundo. El origen de Satán, Adrián Santiago Pérez Salazar. Una de las cosas más interesantes que se pueden aprender a estudiar el desarrollo de las religiones es la compleja relación entre teología e historia. El concepto del diablo, tal y como lo conocemos, en realidad no proviene de la literatura bíblica. Esta literatura utiliza la existencia de estos agentes demoníacos para explicar por qué, en un mundo creado por Dios, los justos a menudo son perseguidos por los injustos. Satanás, no Dios, es el responsable del sufrimiento de los buenos. Saludos, mi nombre es Nayerli Minota, estudiante de la carrera Comunicación en Línea en la Universidad Estatal de Milagros, paralelo C5. Amenazas a las libertades. El columnista Walter Spurrier fue amenazado por medio de un correo electrónico. La Red Internacional del Periodista publicó el derecho de los periodistas ecuatorianos, dando a conocer que el derecho a discrepar con el Estado merece respeto. Debe hacerse con argumentos, no con amenazas. Las leyes locales e internacionales exigen el respeto a la libertad de expresión. Cualquier tema a tratar debe ser con respeto, argumento y legislación. Las autoridades están alertas a cualquier amenaza que ponga en riesgo las libertades. Dentro de la reserva y la dolarización, el país con moneda propia, las reservas internacionales que respalda la emisión monetaria local y la fuente de recursos para pagos al exterior. La dolarización en el exterior, según el Código Orgánico Monetario y Financiero, se define como total activos externos, los cuales son administrados por el Banco Central del Ecuador.
Para cumplir con las promesas, los candidatos deben usar el fondo del sistema financiero. Los fondos líquidos que respaldan la emisión monetaria es de 87.2 millones. Los políticos proponen desplazar de manera coactiva el financiamiento desde el sector productivo hacia el público. Cuando la justicia falla, la democracia falla en todo el mundo. No hay una forma de gobierno que cumpla con la justicia y con el pueblo. Los jueces corruptos favorecen a quien les paga. Por otra parte, la inseguridad, las bandas delictivas se apoderan de nosotros. Mala fortuna el Ecuador haber tenido gobernantes con malos hábitos sacerdotales. Chamo, ¿qué haces aquí? La necesidad y la mala calidad de vida del país vecino obliga a la gente a emigrar, pero en este caso la candidata presidencial Luisa González durante una rueda de prensa dijo que los venezolanos están corriendo a su país porque es más seguro que Ecuador. Estas palabras fue una ofensa a los 7.7 millones de refugiados y migrantes venezolanos a través del mundo. El origen de Satán. El concepto del demonio en la realidad no tiene origen en la literatura bíblica, sino en los textos escritos en el siglo II a.C. Es uno de los personajes más conocidos de las tradiciones occidentales del judaísmo y el nombre describía su eventual función como opositor a la creación de Dios. La existencia de estos es usada para explicar al mundo el por qué los justos sufren y los malvados prosperan. La palabra Satán en hebreo significa adversario, pero este no es un adversario de Dios. En la fe cristiana, Satanás es principalmente un acusador y adversario, una entidad decididamente malévola que posee cualidades malignas y en el satanismo teísta, este es considerado una fuerza positiva y una divinidad que es adorada y venerada. Muchas gracias. Saludos cordiales. Les saluda el alumno Elian Josué Lindao Cedillo, de la carrera de Comunicación en Línea, del curso C5. Vamos a hablar sobre el periódico El Universo del 15 de septiembre del presente año. Amenazas a las libertades, de Walter Spurgeon. En mi opinión es que si uno llega a la verdad o al por qué está pasando esto o aquello es porque queremos ayudar a la ciudadanía a saber la verdad, porque nadie nos da razón del tema. No nos quieren ayudar, toca uno buscar información, pero lo malo es que cuando uno llega a la verdad salen personas que no están de acuerdo con esa búsqueda de la verdad. Llegan a hacer muchas maldades. Una de ellas es la muerte. Uno como ser humano y periodista da miedo entrevistar y buscar información que nos dé la verdad, más que las autoridades no hacen nada. Las reservas y la dolarización, de Gabriela Calderón de Burgos. Los candidatos a la presidencia, que son Luisa González y Daniel Noboa, dan a conocer las propuestas que van a cumplir en el Ecuador, tomando en cuenta los gastos que se van a cubrir para todo este proceso que van a hacer ambos como candidatos. Yo opino que sus campañas tienen que estar financiadas por uno o más personas
o empresas adineradas para que puedan cumplir con las campañas. Cuando falla la justicia, de Eduardo Peña Triviño. La democracia falla en todos los lados del mundo, pero más en Ecuador porque las autoridades no hacen nada al respecto de la inseguridad del país. Nosotros como ecuatorianos nos da miedo salir a las calles porque ya somos víctimas de la delincuencia y también por ahí mismo te van matando por no dejarse robar. Como no hay resguardo de ninguna fuerzas especiales hacia los ecuatorianos y el gobierno no hace nada, además el gobierno está relacionado con las bandas delictivas. No sabemos quién nos gobernará. Nosotros como ecuatorianos tenemos miedo. Chamo, ¿qué haces aquí? De Giovanni Carrión Ceballos. Si gana la candidata Luisa González, como ya sabemos que el que gobernará es el expresidente Rafael Correa, las personas tienen temor que nos volvamos como Venezuela, porque el país se vuelve correísta y todo va a estar perdido. Ya que nuestra economía no fuera estable, se pasaría mucha hambre y necesidades. Hubiera muchos problemas en lo político y en todo el país. Yo opino que no es así, porque desde un principio nadie hizo nada, el gobierno se dejaron manipular y sobornar de muchas mafias. Y por eso el Ecuador está como está y las personas ya tienen miedo y temor. Los extranjeros ya no quieren ingresar al territorio ecuatoriano. El origen de Satán, de Adrián Santiago Pérez Salazar. El mundo ya está perdido porque hay muchas cosas malas y gente demasiadamente mala. Ya no hay cómo tener amigos o amistades porque te pueden traicionar. Ya estamos en los últimos tiempos, como dice la Biblia. Hay tanta gente que vive cada día con el mal. Y por eso el enemigo Satanás se está apoderando del mundo. Y a pesar que conocemos lo bueno y sabemos de Dios, no lo buscamos. No hacemos nada por buscar de Dios. Nosotros no deseamos que reine el mal, sino que reine nuestro Padre Celestial y hacer las cosas bien como un verdadero hijo de Dios que somos. Muchas gracias. Eso fue todo. Buenas tardes, mi nombre es Elizabeth Yadira Michala Pisco, estudio en el segundo semestre de la carrera Comunicación en Línea, curso C5. Amenazas de las libertades. Desde que el columnista Walter Spurrier escribiera el artículo Venezuela mejor que Ecuador, recibió amenazas. La Red Internacional de Periodistas siente la gravedad de estas amenazas rebasan y afectan los derechos que tienen los periodistas para expresarse libremente. En una de las menciones nos hace ver que la impunidad hacia los periodistas es grande, porque así los maten nadie hará nada, como por ejemplo tenemos el asesinato de los periodistas del comercio que se dio entre las fronteras de Ecuador y Colombia. Existen leyes y normas no solo a nivel nacional, sino también internacionales, que promueven el respeto a la libertad de expresión de todos los ciudadanos y no solo de los periodistas. Por todo eso tenemos que salvaguardar la paz y el respeto en nuestra sociedad, para que la delincuencia no intente silenciar las opiniones de todas las personas que tengan y no tengan éxito. Reservas y la dolarización. La propuesta de los candidatos a la presidencia, Luisa González y Daniel Noboa, tienen como propuesta usar el dinero de la Reserva Internacional,
Pero el gran problema con esta propuesta es que no ayudará a la economía del país, sino que pondrá en riesgo el sistema financiero. No debemos olvidar que los dueños de la Reserva Internacional son los depositantes del sistema financiero público y privado, municipios, prefecturas y otras entidades públicas. Entonces, ¿quiénes creen que deberían autorizar el uso de este dinero? Ya que si se usara, se pondría en riesgo la liquidez del sistema financiero. Cuando Correa terminó su periodo presidencial, la cobertura de la Reserva Internacional llegó a un punto mínimo del 66% de liquidez. Supongamos que en ese entonces hubiera ocurrido algún desastre natural, no se hubiera contado con la liquidez suficiente para solventar esta necesidad. Esta es la propuesta de los candidatos para estimular la economía, aunque ya no se dispone del 100% de liquidez debido a que el Banco Central del Ecuador se lo prestó al gobierno. Si se llegara a hacer uso de este dinero, se frenará el crecimiento económico de nuestro país. Cuando la justicia falla. Este es un gran problema nacional e internacional, ya que muchos acusamos al gobierno sin pensar que no es la forma de gobierno el culpable, sino las personas que ejercen las diferentes funciones públicas, que no hacen lo necesario para evitar tantos abusos por parte de las autoridades, como los jueces que se dejan comprar y no imparten la justicia que se necesita, favoreciendo el que mejor les pague. El Consejo de la Judicatura y el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social han sido organismos ineficientes, ya que ellos son los encargados de nombrar a los administradores de la justicia. Para desintegrar estas organizaciones se deberá hacer una reforma a la Constitución y, por qué no, a las leyes penales, que al final terminan protegiendo más al delincuente que a los buenos ciudadanos, así como restringir a los jueces que otorgan amparos a los delincuentes que ya han sido sentenciados. Con esta delincuencia que estamos viviendo deberíamos unirnos todos para que cada quien cumpla su deber. Chamo, ¿qué haces aquí? Cuando se trata de cubrir el déficit fiscal, los gobiernos acuden a medidas nada gratas para el pueblo, como elevar los impuestos a los pobladores, afectando la demanda agregada para el crecimiento del Producto Interno Bruto, aunque se debería tomar otras medidas que no sean muy agresivas para la población y poder nutrir los ingresos fiscales. Pero ciertamente algunos candidatos a la presidencia, como Luisa González, sin ninguna clase de vergüenza, supo decir que los venezolanos están regresando a su país porque es más seguro que Ecuador. Estas palabras dichas en aquella entrevista ofendieron a 7.7 millones de migrantes venezolanos, ya que está comprobado que la economía de nuestro vecino Venezuela se contrajo en un 7.6% el primer trimestre y el segundo trimestre llegó a un 6.3%, seguidos de un crecimiento negativo del Producto Interno Bruto. Indudablemente, la tasa de inflación anual es de 439, es decir, que los precios de bienes y servicios son muy altos, que no se queda atrás la seguridad de nuestro hermano país, que llega a una tasa de 40.4, mientras que en Ecuador ese índice se ubicó en el 25.9. En ambos países, estas estadísticas son de terror. Luisa González, lejos de reconocer su error, culpó al periodista que la entrevistó e incluso introduce que se refería a la supervivencia física. Por eso en las calles se oyen a los venezolanos decir sarcásticamente: chamo, ¿qué haces aquí? El origen de Satán. Satán no es un ser demoníaco como lo conocemos hoy en día. En el Antiguo Testamento, este ser no es descrito como un adversario de Dios, sino como uno de sus servidores, que es autorizado por Dios para ser adversario de un ser humano. Podemos tomar, por ejemplo, el Satán que aparece en el libro de Job, donde Dios lo autoriza a poner a prueba la fe de Job. El origen del demonio no empezó en la literatura bíblica,
sino en textos que se empezaron a escribir a partir del siglo II a.C. La escritura de estos libros en esa época no son coincidencias, sino porque en ese entonces el pueblo judío vivió una de las peores crisis. Por lo tanto, el origen de Satán es bastante claro. Era usado para explicar por qué los justos sufren y los malvados se superan.